Las enfermedades endocrinometabólicas están formadas por un grupo variado y heterogéneo de trastornos bioquímicos causados principalmente por mutaciones en el DNA. Su incidencia es baja, pero su impacto en la salud de los pacientes es realmente notable. Para finales del año 2025 se habrán incorporado al programa de cribado neonatal un total de 40 enfermedades. Eso supone 33 enfermedades más de las que se realizaban previamente en esta comunidad autónoma. Eso nos sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas que más enfermedades poco frecuentes criban en los recién nacidos. La prueba del talón permite un diagnóstico precoz y un mejor abordaje de determinadas enfermedades. La incorporación de tecnología de alta complejidad en el servicio de análisis clínicos nos permite detectar más de 40 patologías o enfermedades raras. De esta manera, los médicos reaccionan de inmediato si el bebé tiene una determinada enfermedad. He de tenir el meu segon fill aquí a Son Espases a l'octubre i ja vaig tenir la meva filla fa 3 anys també aquí a Son Espases. La veritat és que me tranquil·litza molt saber que aquí a Balears ja s'analitzen fins a 40 malalties en la prova del taló. La detección precoz de estas enfermedades puede evitar que los niños desarrollen enfermedades o discapacidades e incluso puede evitar la muerte. Ojalá en los próximos años se logre un cribado neonatal homogéneo en todo el país.